público. Secundaria segundo grado. Artes. Teatro. Cualidades estéticas en el teatro. Distinguir las cualidades estéticas en algunas manifestaciones teatrales para argumentar los sentimientos o ideas que provocan. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Nos da mucho gusto que nos acompañen en la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su hogar ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de su grado, los cuales les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal y cuando regresen a su escuela. No pierdan detalle de toda la información que les presentaremos. Recuerden tener a la mano pluma y papel para tomar nota. Al final de cada sesión podrán incorporar estos apuntes a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. En esta sesión correspondiente a la asignatura Artes Teatro, distinguiremos las cualidades estéticas de algunas manifestaciones del teatro para saber qué sentimientos o ideas nos provocan. Interesante, ¿verdad? Pues comencemos. Las cualidades estéticas son aquellas propiedades perceptibles de los objetos, fenómenos y personas que hacen que destaquen sobre los demás, es decir, que provocan que los consideremos valiosos. Hay cualidades estéticas observables, como la forma, la textura y el color. Otras son auditivas, como el tono del sonido, el volumen y el timbre. En el teatro, las cualidades estéticas se remiten a todos aquellos aspectos que intervienen en una obra teatral y hacen que la experiencia sea inolvidable, que provoquen en el espectador una comprensión mayor del mundo y de los propios sentimientos, emociones y pensamientos. El siguiente video, titulado Lo que veo, lo que escucho, lo que siento, les ayudará a comprender el tema. Recordemos que una de las finalidades de una puesta en escena es generar en el espectador la ilusión de que todo lo que está pasando en el escenario acontece en el tiempo y espacio de esa ficción. De esta manera, el espectador es un testigo directo de lo que sucede en ella en el momento mismo de la acción, permitiendo que sus emociones, sensaciones, sentimientos y pensamientos participen de ella. ¿En qué te basas para argumentar una opinión sobre algún montaje teatral u otra obra artística, película o programa de televisión? La crítica teatral se realiza después de la representación de la obra. Es realizada por un profesional externo a la misma, con conocimientos del fenómeno teatral y con experiencia como crítico. Su opinión debe estar basada en el recuerdo de la comunicación sostenida durante la puesta en escena. Un principio básico de la crítica teatral es que no debe fundarse solo en impresiones personales, como cuando decimos me gustó o no me gustó. La crítica teatral exige la apreciación y valoración a través del análisis objetivo de todos los elementos que participan en la puesta en escena, como son la dramaturgia, la composición escénica, el diseño y el uso de los elementos de producción, la manera como se interpretaron los personajes y, por supuesto, el contacto y la comunicación lograda con el público. Muy bien, chicos, como primera actividad, el día de hoy vamos a apreciar y a disfrutar el trabajo escénico grabado en video y posteriormente realizaremos una crítica teatral. Así que los invito a ver Vaivén, un espectáculo de teatro físico. Muy bien, para hacer la crítica de lo que acabamos de ver, vamos a guiarnos con esta lista de preguntas que refieren a diversos puntos que debemos de considerar. Menciona aspectos generales que te provocó la obra. Emociones, sentimientos, reflexiones.
¿Cuál de las actuaciones llamó más tu atención y explica por qué? ¿Cómo se utilizó el espacio escénico? ¿Cómo fueron utilizados los elementos de producción? Muy bien, ahora vamos a compartir sus comentarios escritos, ¿ok? Y bien, ¿qué les pareció esta actividad? Yo pude reflexionar acerca del trabajo previo que hicieron los actores y las actrices y así pude valorar más su presentación. Nuestra siguiente actividad es realizar una crítica teatral escolar. Realicemos la crítica teatral escolar de uno de los equipos del grupo. Para ello, analizaremos las distintas etapas del trabajo. Desde los preparativos del ejercicio escénico, la manera como se organizó el equipo y se tomaron las decisiones, así como las dificultades que enfrentaron y los logros obtenidos. También cómo se realizó la incorporación de los aprendizajes y contenidos en las clases y finalmente cómo se realizó la presentación de la obra ante los compañeros. Para realizar esta crítica, tendrán que recordar el último proyecto escénico que presentaron. Con base en ese proyecto, lo que van a hacer ustedes es construir esa crítica siguiendo las preguntas y las frases de esta guía, que como podrán ver coincide en algunos puntos con la anterior, pero se centra en el trabajo escolar. ¿Quién quiere compartirnos primero su trabajo? Yo. El trabajo realizado por este equipo fue muy interesante, pues desde que prepararon su ejercicio lograron resolver los problemas que iban surgiendo. Y bien, ¿qué les parecieron las actividades del día de hoy? A mí me hizo valorar el trabajo de cada uno de los elementos que participan en una puesta en escena. Sí, es mucho trabajo. Como espectadores de teatro debemos ser capaces de relacionarnos de manera crítica con el espectáculo y por lo tanto ser capaces de emitir juicios informados acerca del hecho escénico. Esto no quiere decir que dejemos de relacionarnos emocionalmente con la puesta en escena. Es decir, podemos participar en una obra como personajes dentro de ella, pero también apreciarla desde fuera. Así es, a los espectadores que miran la obra desde afuera, de manera profesional se les llaman críticos teatrales. Pero también existen los espectadores informados. El crítico teatral y el espectador informado analizan la puesta en escena tomando en cuenta las cualidades estéticas, formas, colores, luz, texturas, sonidos, movimiento, gestos, uso de la voz, entre otras. En el siguiente video titulado La apreciación teatral, les ayudará a profundizar en este tema. ¡Tomen nota! Dame un dedal de marrasquino. Se me barre la vista y creo que va a darme un vaído. No es de extrañar. Esta puesta en escena me gusta y me parece extraordinaria. A mí me parece espectacular, pero no estoy segura de poder hacer una crítica sobre ella. ¿Por qué? Cuando observas una puesta en escena, al final puedes decir si te gustó o no. Pero eso es diferente a expresar una opinión razonada o crítica, que implica una apreciación y un análisis más detallado de la puesta en escena. Para hacer una crítica de una puesta en escena, debemos aprender a observar detalladamente y poner atención a todo lo que sucede en el escenario, porque nuestra observación cobra importancia a partir de la descripción precisa de las acciones, situaciones, actuación y demás elementos que conforman el montaje general de la obra. Mucho aprietan ustedes, señores guardias. ¡Echa para adelante! La apreciación teatral consiste, entonces, en valorar cada uno de los elementos que integran la puesta en escena, tales como las actuaciones de los actores, es decir, en qué medida la caracterización de los personajes los hace creíbles al público y en qué medida logran convencernos de que las emociones y motivos de los personajes son reales. La escenografía y los elementos que la componen, es decir, si logran ubicarnos en el tiempo y lugar en que suceden los hechos. El vestuario, en tanto sea el complemento adecuado para caracterizar adecuadamente a los personajes y nos permita saber, por ejemplo, quiénes son, qué hacen o cuál es su estatus social. La iluminación, la musicalización y los efectos especiales, si es que los hay,
en la medida que consiguen crear la atmósfera adecuada. Cuando mayor es el tumulto, se oye el toque de militar, cornetas que suenan fuera. Cuando ya hemos visto si estos elementos cumplen o no su propósito, podemos comenzar a elaborar nuestra opinión razonada o crítica sobre la puesta en escena. Brillos de roces y fusiles. Cuando asistimos al teatro sabemos que las situaciones o conflictos que se representan no son reales, pero las aceptamos como si lo fueran. Si la representación que vemos nos resulta creíble, nos genera no solo reflexiones, sino también emociones y sensaciones. Por ejemplo, yo me siento afectada por el estado de ánimo de ella, aunque en el fondo sé que la situación no es real, que es solo una representación teatral. Podemos valorar una puesta en escena en función de lo que nos provoca. Por ejemplo, disfrute, identificación con algún personaje o situación, reflexionar los hechos que se presentan. Cuando una representación teatral nos provoca placer o rechazo, tenemos la posibilidad de reconocer, a través de los personajes, algún aspecto que desconocíamos de nosotros mismos. Creo que ahora tengo muchos más elementos que me van a permitir apreciar mejor una puesta en escena. Ustedes, como espectadores informados de teatro, pueden emitir juicios sobre las puestas en escena de las que sean público. Y lo que aprenden en la escuela sobre teatro puede ayudar a ello. Tienen que analizar la trama o historia que se presenta ante sus sentidos, la actuación de los actores, las decisiones escenográficas, de vestuario, de maquillaje, de iluminación y de sonorización, especialmente la música. Por su parte, el crítico profesional suele escribir en medios especializados como periódicos, revistas de teatro y blogs de internet. Incluso algunos tienen un canal de YouTube donde dan a conocer sus valoraciones sobre las puestas en escena que analizan. ¿Conocen alguno? Lo que tienen en común el crítico especializado y ustedes, como espectadores informados, es que realizan la tarea de apreciar estéticamente la puesta en escena, tomando en cuenta todos los elementos que intervienen en el teatro, que hemos estado mencionando en esta sesión. La siguiente cápsula les dará información sobre un aspecto que tiene que ver con el actor. Se titula La figura humana como medio de expresión. ¡Corre video! A lo largo de la historia de la humanidad, la figura humana ha estado presente en gran número de manifestaciones artísticas y culturales de los pueblos. Podemos encontrar representada la figura humana en pinturas rupestres, en pinturas al óleo, fotografías, películas, representaciones teatrales, danzas, obras musicales y en un sinfín de objetos y actividades más. Esto se debe a que los seres humanos siempre han sentido la necesidad de expresar y transmitir conocimientos, vivencias, emociones, sentimientos. Y para ello, han hecho uso de una amplia gama de recursos: piedra, papel, telas, arcilla, madera, metales y más. No siempre las representaciones de la figura humana coinciden con la idea que tenemos de ella. Por eso, encontramos imágenes o representaciones radicalmente diferentes según la época, el lugar, el objetivo y hasta la percepción de su creador. La representación de la figura humana cambia conforme la disciplina artística. En pintura, por ejemplo, podemos encontrar desde hombres y mujeres comunes hasta deidades, cuerpos transmutados, figuras humanas fragmentadas o deformadas. En música, es común encontrar referencias al cuerpo humano, como en la siguiente canción de Agustín Lara. Tus pupilas eran de fuego, tus pupilas eran de luz, y la sombra de tus ojeras
era un pedazo de cielo azul. En el teatro, la figura humana, es decir, los personajes, tienen un papel determinante porque son su esencia. Esto lo podemos ver desde sus orígenes, cuando los personajes eran tan altos con coturnos, máscaras y túnicas al personificar a dioses y héroes, hasta nuestros días, en que la figura humana se ha diversificado en una amplia gama de personajes. Busca el personaje de un cuento, de una novela o de una canción que te guste. Y trata de representarlo. Como pudimos observar, la figura humana ha sido tema de todas las disciplinas artísticas. En este sentido, el teatro y la danza comparten muchos elementos escénicos. En ambas disciplinas, la figura humana está representada por los personajes. En el teatro, por los actores. Y en la danza, por los bailarines. Como ya se habrán dado cuenta, la forma en que los actores, actrices y bailarines usan su cuerpo y su voz es un aspecto que se debe considerar al momento de apreciar la puesta en escena. El siguiente video nos ayudará a entender el nivel de decisiones estéticas que se tienen en cuenta en el teatro, desde el punto de vista de la danza. Pues muchas veces comparten los mismos elementos: escenario, vestuario, iluminación, escenografía y por supuesto movimientos en el escenario. ¡Vamos a verlo! ¿Alguna vez has presenciado un espectáculo teatral? ¿Sabes con qué recursos cuenta un teatro para que suceda eso que llaman la magia teatral? ¿Te gustaría conocer cómo funciona? Vayamos a conocer algunos de los recursos con los que cuenta un teatro. Un teatro es un lugar donde uno o varios artistas, a través de su arte, logran que un grupo de espectadores experimenten diversas emociones y pensamientos. Cada uno tiene sus propias condiciones. Algunos de ellos cuentan con numerosos recursos tecnológicos. Sin embargo, hay espectáculos que se presentan en salones, plazas o en la calle, y en esos casos, los artistas deben adaptarse a las circunstancias, pero todos tienen la misión de inspirarnos y llevarnos a experimentar diferentes sensaciones. En un teatro, los bailarines crean espectáculos que se enriquecen con diversos elementos teatrales como butacas, iluminación, escenografía, vestuario, utilería y sonido para hacernos vivir experiencias. Las butacas son una de las primeras áreas que encontramos en un teatro, pues generalmente están frente al escenario. Sin embargo, también hay escenarios circulares o cuadrados, y en estos, las butacas se encuentran alrededor. Es desde las butacas donde el espectador disfruta del espectáculo. El escenario es la parte principal de un teatro, pues es el espacio donde los bailarines presentan sus espectáculos. Y para que el espectáculo dancístico sea exitoso, cuenta con varios recursos. Algunos están en la parte de arriba, otros atrás y también en ambos lados del escenario. Estos son la iluminación, que permite crear el ambiente deseado en el escenario a través de sus colores, intensidad y efectos. La escenografía y la utilería definen los lugares donde ocurren las acciones, por ejemplo, un parque, una habitación o un bosque, entre otros. Algunos recursos que apoyan la escenografía son los telones, las gasas, las cortinas, el ciclorama y otros objetos decorativos que recrean los ambientes adecuados de acuerdo con el contenido del espectáculo. Un recurso muy importante en un espectáculo dancístico es el sonido. Este puede ser música grabada o en vivo, por ejemplo, con una orquesta o un grupo musical. También cuentan los sonidos abstractos y los silencios. Otra área son los camerinos, para que los hombres y mujeres que participan en el espectáculo se maquillen, cambien su vestuario y se transformen en los personajes que nos contarán historias extraordinarias.
Dependiendo de sus circunstancias, cada teatro puede disponer de espacios y recursos propios, pero los camerinos generalmente están atrás o a los lados del escenario. Hoy en día, la danza ha generado espacios alternativos donde escenificarse. Así podemos verla en grandes teatros y también en calles, plazas, salones, bares y muchos espacios donde todos estos elementos teatrales se combinan para presentar un espectáculo escénico. Un espectáculo dancístico requiere de la coordinación adecuada de las distintas áreas que lo integran y del trabajo profesional del personal técnico encargado de cada una de ellas. La próxima vez que veas uno, recuerda que hay un grupo de personas que trabajan para que el espectáculo sea un éxito. ¡Hasta la próxima! Como pudimos apreciar, la magia teatral es una convergencia de cualidades estéticas que buscan conmover al espectador, darle una experiencia memorable. En este sentido, el recurso del vestuario es muy importante, porque permite comprender mejor al personaje. El vestuario, al igual que el maquillaje, incide en la caracterización de los personajes. Una buena elección de vestuario permite que la propuesta del personaje sea coherente, porque tiene que ver con la época histórica y el lugar donde vive, la ocupación o funciones que realiza y la posición social a la que pertenece. También puede dar pistas de su psicología, es decir, de la personalidad y emociones que lo definen. Es momento de indicar la actividad que realizarán en su casa. Elijan un personaje de una película o una serie de televisión que les sea significativo. Analícenlo. Para ello, hagan una lista de sus características físicas: sexo, edad, color de piel, altura, complexión, tipo y color de cabello. Agreguen a la lista las características psicológicas del personaje, es decir, personalidad, carácter, emociones, inteligencia y experiencias que lo definen. También incluyan sus características sociales: nacionalidad, época histórica en la que vive, cultura a la que pertenece y clase social. Una vez hecho esto, pongan atención en su vestuario. ¿Qué tipo de prendas usa? Si están limpias o no. Si el vestuario pertenece a una clase social elevada o no. Si es un vestuario con el que hace un determinado tipo de trabajo o si solo lo utiliza para ocasiones especiales. Las formas de su vestuario y los colores que lo definen. Ahora observen uno de los escenarios en los que sale su personaje. ¿Cómo es? ¿Amplio, reducido, iluminado, oscuro, sucio, limpio? ¿Qué objetos están presentes? ¿Interactúa con ellos el personaje? Pueden integrar a su análisis dibujos o imágenes impresas del personaje, del vestuario y del escenario. Guarden su análisis en la carpeta de experiencias. Recuerden que deberán mostrarlo cuando regresen a la escuela como constancia de su trabajo de apreciación artístico-teatral. Para una mejor comprensión de las cualidades estéticas, les recomendamos visitar el blog Arte Integrado. Es hora de despedirnos. Los invitamos a que sigan viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!